No, quería comentar solamente respecto a la campaña esa del baldazo de agua fría, que fue, me parece, mucho más que de concientización. Se recaudaron más de 100 millones de dólares en investigación para la ELA y ese empuje, digamos, porque todo muy lindo, pero hace falta plata para investigar cómo son los mecanismos de esto. Digo, como representante de la investigación básica estoy haciendo un poco hincapié en eso porque además de la concientización se juntó muchísimo dinero y a partir de eso que se volcó en investigación cambió bastante el mapa de lo que sabemos a nivel mecanismos. Entonces creo que es algo que habría que pensarlo, que tenemos que hacer más campaña porque haya más investigación en estas enfermedades, porque a pesar de que es en proporción al Alzheimer, el Parkinson obviamente es mucho menor, eh, es caro hacer investigación y necesitamos saber específicamente qué mecanismos hay y estaría bueno ver si se puede hacer alguna cosa así localmente, ¿no? Eso nomás. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Ernesto Fulgenzi, es neurólogo, jefe del sector de neuromusculares del Hospital Pirovano, y nos va a hablar sobre fisiopatología. Sería mejor si apareciera ahí, a ver. Pero no aparece la primera. Ya aparece. Apareció. Bueno, soy ese que dice ahí. Como dijo Natalia, agradezco a Gabriel, a Mariana, a Natalia la invitación, los felicito por la organización. Y bueno, la respuesta a Cecilia es no sé, pero bueno, voy a mostrarles algunas cosas de fisiopatología de la ELA. Como mostró Cecilia, lo que hay es pérdida de neuronas en asta anterior y en corteza motora. ¿Y qué lleva a esa pérdida de neuronas motoras? Esto es un lindo esquema que apareció en una Lancet Neurology de hace 2 años, del 2022, mostrando algunos de los mecanismos propuestos para esta degeneración. Muchos de los conocimientos que tenemos son a partir de un área que ha crecido mucho, que es de genética de la ELA. Se encuentran mutaciones que afectan determinados mecanismos y a partir de ahí se empieza a estudiar ese mecanismo. Entonces, empecemos por hablar de ciertos aspectos genéticos de la ELA. Sabemos que la ELA es familiar en un 5 a 10% de los casos. A algún lado encontré hasta 15%. La definición de ELA familiar tiene algunas dificultades. Son genes que tienen una penetrancia que no es total, se estima en 50% más o menos. Entonces, el que una ELA sea familiar o no depende en gran medida de qué tan grande sea la familia. Si es una familia chiquita es muy posible que no se exprese por más que tenga la mutación. Y si es una familia muy grande, existe incluso la posibilidad de que por chance parezca hereditaria y en realidad no haya un gen reconocido. Por otra parte, la definición de ELA familiar tiene algunas dificultades. Hay asociación con demencia frontotemporal y se acepta que se puede utilizar como antecedente para ELA familiar la presencia de demencia frontotemporal. Más o menos un 5 o 10% de los pacientes tienen, pero si uno hace estudios de función cognitiva, hasta un 50% tiene alguno de los aspectos que caracterizan a la demencia frontotemporal. Encontré en Lancet Neurology, sugiere que la esquizofrenia también podría ser un marcador y habla de que con eso se le vería hasta un 30% las demencias, las ELAs familiares. Por otra parte, las ELAs esporádicas pueden también tener las mismas mutaciones. Un trabajo que hicieron un gran estudio genómico en pacientes con ELA encontró que hasta el 20%, 21% de los pacientes tenían un hallazgo de un gen que era causante o era probablemente causante de la enfermedad. Es decir, un porcentaje importante de pacientes, que podría estar en alrededor del 10% de los aparentemente esporádicos, tienen mutaciones similares a los que tienen los pacientes con ELA familiar. Bien. Siguiendo con los aspectos genéticos, hay, según donde lo busquen, más de 30 o más de 40 genes identificados. Preferí poner el número más conservador. Pero 4 son responsables, también según donde lo busquen, en 50 a 70% de los casos. C9orf72 es el más frecuente, SOD1, que fue el primero descripto, le sigue, y después están esos dos. Que tiene mutación de esta proteína que ya Cecilia mencionó y que tiene probablemente mucha importancia en la génesis de la enfermedad. Todo esto que les conté de que hay
familias, que el número depende de, o sea, que la ELA sea familiar o no depende del número de integrantes de la familia, de que hay pacientes con ELA aparentemente esporádica y que en realidad tienen las mismas mutaciones, lleva a pensar que la diferenciación entre las formas familiares y las esporádicas es excesivamente simple, es defectuosa. Entonces, lo que proponen muchas de las revisiones es ya ofrecer estudio genético a todos los casos. Eso permitiría identificar, probablemente conocer más la genética de la enfermedad y eventualmente poder poner a los pacientes en los trials más adecuados y eventualmente tratamientos personalizados para cada cuadro. Bien, esto es un resumen que tomé de una Nature Reviews saqué algunos genes para mostrarles algunas características. El C9orf es el más frecuente, 40% de las células hereditarias. La mayoría de los genes más importantes son autosómicos dominantes, este lo es. 40% de las células hereditarias, pero 7% de las esporádicas tendrían esta mutación. Después hay genes que se comportan como autosómicos dominantes o recesivos dependiendo de las circunstancias. No son tan frecuentes, pero el SOD1 puede, que es la segunda mutación en frecuencia, puede comportarse así. Fue la primera mutación descripta, 12% de las familiares y un 1-2% de las esporádicas tendrían esta mutación. Después tienen algunos que son autosómicos recesivos, alguno muy raro ligado a X, y hay genes que no son de una herencia segura, sino que se consideran factores de riesgo. Quien lo tiene un poco más de riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, que probablemente lo que hay es un continuo de genes con mayor penetrancia, que nunca es del 100%, les dije, se estima en 50% más o menos promedio de la penetrancia, a genes que tienen muy, muy baja penetrancia y que serían más que nada factores de riesgo. El hecho de que no todos los pacientes desarrollen la enfermedad ha llevado a una teoría de que no es la genética más el tiempo, porque los pacientes desarrollan la enfermedad en el tiempo, ¿se entiende o no? No inmediatamente, más factores ambientales. La polución no está, pero la puse como modelo, ¿sí? No es un factor ambiental, pero bueno, me pareció un modelo. Es decir, que no sería solo la genética, sino todo lo que es ambiental lo que determinaría por desencadenar la enfermedad. Y genes con mayor penetrancia necesitarían menos de agresión, de noxias del ambiente para desarrollar la enfermedad. Por otro lado, ya se está investigando más aspectos oligogénicos y poligénicos de la enfermedad. Por ejemplo, hay estudios que muestran que en un estudio, creo en Irlanda, que encontraron un 13% de pacientes que tenían 2 mutaciones y desarrollaban la enfermedad significativamente antes que los pacientes que tenían una única mutación. Bien, esto está tomado de Nature precisamente y muestra la relación. Yo les dije que la mayoría, mucho de lo que se avanzó en la investigación en la fisiopatología era estudiando las alteraciones que producen las mutaciones. Acá está la relación entre la genética y los mecanismos fisiopatológicos. Voy a mencionar algunos. Una aclaración es que esto no es, como van a ver, no es que hay un único mecanismo. Cuando se activa un mecanismo suele producir daño en las otras estructuras y terminan participando varios mecanismos en el compromiso de la neurona. Y lo segundo, que esto no es exclusivo de las neuronas. Estas mismas alteraciones están en astrocitos y probablemente tienen un rol en la fisiopatología de la enfermedad. Están en el músculo y hasta se han encontrado alteraciones similares en fibroblastos de la piel. Bien. Es un poco... Y otra cosa es que, como ven acá, o como veían acá, hay varios mecanismos propuestos para cada mutación, por lo menos para las más frecuentes. Hay varios sitios de acción donde podría explicar la fisiopatología. Bien, elegí primero hablar de excitocicidad. No está hoy en día en las primeras lugares de la revisión, pero recuerdo que fue cuando surgió el Riluzole, hablábamos mucho de esto. Lo recuerdo así, que hablando mucho de la excitocicidad. Y bueno, esto lo mencionó Cecilia. Hay mutaciones en este receptor postsináptico al glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más frecuente en el sistema nervioso central. Y
habría en pacientes con ELA mutaciones en este receptor, le falta una unidad y se vuelve mucho más permeable al calcio, lo que aumenta la entrada de calcio a la célula. Ustedes se acuerdan que el calcio es lo que desencadena la descarga, o sea que son células que empiezan a descargar en forma muy frecuente. Habría alteración de ciertos mecanismos de buffer de calcio y habría alteraciones en la presinapsis, sobre todo en los astrocitos. Hay mutaciones de receptores que tienden a recaptar el glutamato, con lo cual hay un aumento del glutamato en la hendidura sináptica, un aumento del glutamato en la neurona postsináptica y un aumento de la entrada de calcio. El aumento de la entrada de calcio genera una serie de mecanismos, está tomado de una neurología de hace unos años, genera daño a la mitocondria, genera aumento de los radicales libres. Como ven, se interacciona con otros mecanismos que vamos a hablar después. Genera daño al citoesqueleto y activación de caspasas. Estas son enzimas que tienen que ver con la apoptosis, con el daño celular programado. Ustedes saben que esto es un mecanismo que es fisiológico, o sea, el cuerpo gana, los tejidos ganan y pierden células. Ahora, el exceso de apoptosis, también hay alteraciones en el ADN, el exceso de apoptosis, el incremento de este sistema, se propone como tanto para la ELA como para el Alzheimer, como para el Parkinson, para las enfermedades degenerativas en general. Bien, en este mecanismo es donde se propone que actuaría el riluzole, que es un antiglutamatérgico. Por eso estaba muy de moda cuando surgió el riluzole y yo lo recuerdo así cada montones de veces hablando de este mecanismo. La duda que surge es por qué otras drogas antiglutamatérgicas, como el memantine, el gabapentin, la ceftriaxone, no han demostrado eficacia. Un segundo mecanismo es el estrés oxidativo, la formación exacerbada de radicales libres. Un radical libre es una molécula, un átomo, que tiene exceso de electrones y eso lo hace inestable. En general tiende a ceder el electrón a una proteína, a otro tejido, con lo cual produce daño, o tomar un electrón, con lo cual también produce daño. Esto además desencadena una cascada, porque el átomo que toma el electrón se convierte en un radical libre. Esto se frena o con antioxidantes o bien a veces cuando interactúan dos radicales libres. Los más frecuentes son los relacionados al oxígeno y al nitrógeno, y esto tiene que ver con daños en reparación del DNA, del RNA, y tiene que ver con el envejecimiento normal. Este es un mecanismo que existe en el cuerpo, los radicales libres, pero que si está exacerbado produce una serie de daños, de consecuencias. El aumento del estrés oxidativo lo que haría es dañar sobre todo las mitocondrias, porque las mitocondrias es donde se produce la mayor parte de los radicales libres. Y además tienen menos mecanismos de protección, menos mecanismos antioxidantes. Favorecería los agregados proteicos, por ejemplo, la agregación de la TDP43, que ya mencionó Cecilia. Alteraría el metabolismo del RNA, etcétera, el transporte axonal, etcétera. Este es un mecanismo propuesto para la SOD1 y aquí actuaría como antioxidante el edarabone. Nuevamente la pregunta es por qué la vitamina C, la vitamina E y otros antioxidantes no han demostrado eficacia en los trials que se hicieron. Bien, otro mecanismo es la disfunción mitocondrial. Ustedes saben, bueno, las mitocondrias son estructuras que son imprescindibles para el funcionamiento celular porque son las que producen el ATP, la energía. Hay alteraciones morfológicas descritas en la ELA, en ratones y en pacientes con ELA, de las mitocondrias que se vuelven como más globulosas y más entrecortadas. La mitocondria es un organismo que se mueve, que tiene procesos de fisión, y también hay disminución de todos esos procesos en los pacientes y en ratones con ELA. Y hay varios mecanismos de lesión, pero puede ser lesionada por los radicales libres. Estas proteínas, la TDP43, la SOD, tienden a agregarse en la mitocondria, produciendo daño en la misma. Hay varios mecanismos que terminan finalmente activando las caspasas y favoreciendo la apoptosis. En este mecanismo actuaría el ácido urso desoxicólico.
Otro mecanismo propuesto es la neuroinflamación. Hay, sobre todo en pacientes con C9R-ORF y en otros pacientes con ELAs hereditarias, está descrito un aumento de la actividad inflamatoria que se manifiesta por aumento de células inflamatorias en sangre periférica y por el aumento de expresión en la membrana de partículas que son propias de la inflamación en las mismas. También en células dendríticas hay aumento de proteínas que aparecen cuando se activan y sobre todo la interferón. En alguna revisión dice que es hay un cuadro de inmunidad exacerbada mediado por interferón en estos pacientes. También hay cambios en el sistema nervioso central. Atraviesan células inflamatorias al sistema nervioso central y hay activación de la glía que se vuelve reactiva. De hecho, estos astrocitos, si se sacan y se ponen con neuronas normales, producen la muerte neuronal. No se sabe bien cuál es el mecanismo, pero estos astrocitos estimulados son tóxicos para las neuronas que no son de pacientes con ELA. En este sitio actuaría el masitinib. Otro mecanismo propuesto, axonopatía. Este me resulta simpático. Hay alteraciones en los microtúbulos descritas en algunas mutaciones y en general en pacientes con ELA que alterarían el transporte axonal. Esto es importante porque la ELA, las motoneuronas son las neuronas más largas del cuerpo. Pueden llegar a medir más de un metro. Entonces son muy sensibles a las alteraciones del transporte axonal. En mí no miden más de un metro, pero hay gente que sí mide más de un metro. Entonces, ¿qué consecuencias tendrían? Hay defecto en el transporte de organelas, de vesículas, y hay una cosa que es característica, que es mitocondrias que se acumulan en la parte distal, mitocondrias patológicas que se van acumulando en la parte distal del axón, lo que se cree que podría tener que ver con la degeneración axonal que comienza distalmente. Llegamos a que es la alteración de la homeostasis proteica, y esto que mencionó Cecilia, se ve esas proteínas de TDP43 agregadas, se ven un 97% de los pacientes que tienen ELA. Son prácticamente en todos los pacientes, con alguna excepción. También están estos cuerpos eosinófilos que mencionó Cecilia, pero que son no tan ubicuos y que tienen, no está tan clara cuál es el rol fisiopatológico. ¿En quiénes no se ven esta proteína TDP43? En pacientes con SOD que tienen su propia proteína precipitada o pacientes con FUS que también tienen su propia proteína precipitada, pero son excluyentes. Si el paciente con SOD o con FUS no tiene TDP43. ¿Cuál es el rol de esta proteína? Esta proteína está normalmente en el núcleo y cuando empieza la patología tiende a irse al citoplasma, se vacía el núcleo donde hay falla por esta proteína y además tiende a fragmentarse y precipitarse en el citoplasma. Hay alguna revisión donde el mecanismo principal habla de que la proteína que se precipita es fosforilada. Uno dice, bueno, se fosforila y por eso precipita, pero algunas revisiones lo que dicen es que en realidad la fosforilación aumenta la solubilidad de la proteína. Es decir, podría ser un mecanismo de la célula de protección frente al exceso de TDP43 para evitar precisamente los precipitados que igual terminan ocurriendo. Y una cosa interesante es que tanto la TDP43 como la FUS tienen como porciones que remedan a un prión. Y está descrito, o está en estudio, la posibilidad de una transmisión tipo prión entre neuronas. Como que pasarían la proteína y irían diseminando la enfermedad. Bien. Hay otros mecanismos propuestos que daño del DNA, alteraciones en el metabolismo del ARN, transportes de vesículas anómalo. Digamos que básicamente lo que esto demuestra es que hay muchos mecanismos que concurrirían a producir el daño en la neurona, en la esclerosis lateral amiotrófica, pero que además esos mecanismos van generando
daño en otros tejidos, ¿sí? El aumento de radicales libres altera la mitocondria, que a su vez la alteración de la mitocondria por ese aumento de radicales libres, generando muchas veces un mecanismo de tipo cascada que termina acelerando el daño neuronal. Bien, lo iba a sacar, pero no pude evitar hacer un comentario sobre la teoría fisiopatológica más curiosa que escuché en mi vida. Esto es de la isla de Guam, está ahí perdida en el Pacífico. Y estos eran los habitantes de la isla de Guam, los chamorros. La primera pregunta que surge es cómo cazzo una población en el Pacífico se llama chamorros. Eso es de un grupo de mariachis de Monterrey, más bien. Pero fue colonia de España y se llamaba Isla de Santa Elena. De ahí le quedó los chamorros. Los chamorros tenían un problemón, que es que tenían 100 veces más cela que en cualquier lugar del mundo. En realidad lo que tenía un complejo de demencia parkinsonela. Y la gente de 50 años tenía más cela que infartos, cáncer, ACV. En realidad era la principal causa de fallecimiento de este complejo en la isla. Se investigó muchísimo qué podía ocasionarlo. Cuando yo estudiaba medicina, que todavía no estaba así joven como me ve, todavía no había descrito ninguna mutación, decía que la única causa demostrada de ELA era el consumo de un árbol, de la harina de un árbol, que es la Cica circinalis, que tenía esa droga, ese compuesto que era neurotóxico, en la isla de Guam. Esto por los trabajos de un señor llamado Spencer, que se la dio a varios monos, y los monos le dio la harina que comían los chamorros, y los monos hicieron un cuadro similar a ELA. ¿Qué pasó? Después surgieron varios trabajos diciendo que lo que tenía de este tóxico, la harina, era muy poquito, y que básicamente había que comerse un árbol entero por día para... Entonces se abandonó esa teoría, hasta que, bueno, Oliver Sacks, lo recuerdan, es el neurólogo de la película Despertar, es el que dio levodopa a los pacientes con parkinsonismo postencefalítico. Él estuvo haciendo varias investigaciones en las islas del Pacífico, por ejemplo, en una isla donde prácticamente todos los habitantes eran ciegos al color, y ahí describe esto que pasaba en la isla de Guam. Y él lo que notó es esto: los murciélagos de la fruta que se comían a la fruta de la circa, y después esto con reminiscencias de COVID, cómo los chamorros comían a los murciélagos que comían la fruta. Tanto les gustaban que habían extinguido prácticamente los murciélagos de la fruta, entonces los importaban de islas cercanas. Y la hipótesis era que el murciélago concentraba en su cuerpo la toxina, y cuando se comían al murciélago, comían grandes cantidades de toxina. Esto apareció en Neurology del 2002. Todas las fotos que ven son de Neurology, excepto todas estas son de Neurology del 2002. Este es un mecanismo que ya está descrito. En realidad los órganos clorados, el DDT, se dejaron de usar porque se acumulaban en la pirámide de la cadena alimentaria. Yo pensé que le iban a dar el Nobel. En realidad los comentarios fueron bastante cáusticos. Y nunca leí algo así, no lo encontré ahora, pero decía que una teoría científica no podía ser el resultado de una fumata, una cosa así. Después, cuando falleció Oliver Sacks, me enteré que tenía métodos a veces no tan tradicionales de inspirarse. Pero bueno, si eso hace que uno le dé levodopa a parkinsonismos postencefalíticos, por ahí habría que... No digo nada porque esto va en streaming. Bien, el asunto es que al año siguiente salió esto donde se demostró, buscaron cuánto toxina tenía el murciélago y encontraron que comer un murciélaguito de 500 gramos era equivalente a comerse una tonelada de harina procesada. Con lo cual... Espero haberles abierto el apetito con todo esto. Bien, esto igual quedó un poco ahí. Y la verdad es que la incidencia de este complejo demencia parkinsonela va cayendo en Guam a medida que se occidentaliza la forma de vida, sea por lo que sea, por los murciélagos, por lo que sea.
Esto a mí me dejó como una moraleja que no es que no hay que comer murciélagos en las islas del Pacífico, tampoco habas crudas, porque acuérdense del latinismo, les recomiendo ir a McDonald's directamente, sino qué difícil, ¿no? Porque si la humanidad no pudo encontrar una causa de ELA donde era 100 veces más frecuente que en la población general, me dejó un cierto sabor amargo, pero después me di cuenta que había elegido esta foto, y juro que no fue porque estaba el sol, pero la verdad que después de ver todo lo que ha avanzado la fisiopatología últimamente y el conocimiento de la ELA, quizás hay más esperanzas de que pronto tengamos mejores tratamientos disponibles. Bien, conclusiones. Bueno, mucho de lo que ha crecido nuestro conocimiento de las características genéticas de la ELA ha permitido mejorar nuestro conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos. Probablemente los estudios genéticos se hagan rutinarios en el futuro, porque esta diferenciación entre esporádica y familiar probablemente conduce a error. Permitirá clasificar a los pacientes para los estudios y un tratamiento más personalizado. Hay múltiples mecanismos, mecanismos fisiopatológicos en la ELA, pero parecería que todos interactúan entre sí. Y una cosa que dice, no lo comenté, el Lancet Neurology del 2022, cuando termina de explicar los mecanismos, que por ahí lo que falta una visión más holística e integradora de todos estos mecanismos. Yo creo que la TDP-43 es un buen lugar donde se podrían integrar, porque está presente en casi todas los pacientes con ELA. Quizás habría que buscar ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la charla. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? ¿Alguna duda? No, con respecto a lo de la isla de Guam, dos cosas. Primero, que las primeras descripciones surgen de 1940 y pico, 50, que es cuando los médicos estadounidenses, cuando peleaban contra Japón, pararon ahí a recargar víveres, y ahí empezaron a ver los médicos que estaban ahí que había más ELA que el resto Pero lo que nos deja como enseñanza eso es que hay algo ambiental que influye. Porque cuando esos nativos iban a otros lados, disminuía la incidencia, y ahora que vos estás contando que la occidentalización de la isla hace que disminuye, hay algo en el ambiente que influye. Totalmente, totalmente. De hecho, es así, estudiaban para ver si era el genético, pero lo que pasaba, como dice Gabriel, es que cuando un habitante de la isla de Guam se iba a vivir a otro lado, iba bajando la incidencia de la enfermedad, con lo cual es claro que era algo ambiental y no genético. ¿O las dos cosas? Bueno, está bien, puede haber como interacción, pero claramente tenía que haber algo ambiental, porque cuando la persona se iba a vivir a otros lados, iba bajando la incidencia. Muy bien, yo quería preguntarte, al principio cuando mostraste la imagen de la polución, no, eso no, lo puse como, en realidad, los únicos dos factores que claramente están relacionados con la ELA es la edad y el sexo masculino, que tiene 2 a 3 veces más riesgo. El resto se ha hablado de tóxicos, incluso alguna vez se ha descrito una epidemia por solventes en Suecia, se ha hablado de ejercicio físico intenso, hubo alguna redescripción de que en el fútbol italiano, que hubo algunos jugadores famosos que tuvieron ELA, había más incidencia de ELA, y podría ser por el ejercicio, pero también se creía que era algo que usaban para el césped, para limpiar el césped, que podía ser tóxico. Se han descrito varias cosas, el servicio militar, los veteranos de la guerra del Golfo parecen tener más riesgo de tener ELA, pero no hay una clara demostración de ninguno de estos factores. Los únicos dos factores que claramente están relacionados es mayor edad y sexo masculino. Bueno, muchas gracias.